Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Hospital Vita Sanity Internacional, donde el equipo de oftalmología nos explicará un revolucionario método para la eliminación de cataratas. Por parte del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce conoceremos los grupos de afrontamiento contra la ansiedad y en el apartado de innovación, desde IBIMA Plataforma Bionan, nos explicarán un proyecto cardio saludable. El personaje de la semana, el presidente del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, el doctor Gabriel Olveira. Gabriel Olveira, muchísimas gracias, bienvenido a Salud Ahora. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Gabriel es el presidente del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo, congreso que por cierto empieza hoy, que se celebra en Málaga y que cumple, bueno, pues su edición número 40, nada más y nada menos, y lo celebran aquí en Málaga. También es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tiene una faceta investigadora. Bueno, hablaremos un poco de todo ello, pero lo primero, en una cita en la que se van a reunir cientos de profesionales de la especialidad, sí. ¿Qué temas se van a abordar a partir de hoy en Málaga? Bueno, pues la nutrición clínica abarca desde lo que sería la dietoterapia, el tratamiento con dieta, y por eso vienen dietistas, hasta el tratamiento médico-nutricional, que es como se llama ahora, lo que antes se llamaba nutrición artificial, y puede ser nutrición artificial por vena o por sonda. Y desde la dieta hasta la nutrición parenteral abordamos todos esos temas. Bueno, es algo además inherente al ser humano, la alimentación, ¿no? Y hombre, si lo hacemos bien, evidentemente, mucho mejor y precisamente de estos asuntos, entiendo, van a tratar durante estos días aquí en Málaga, tanto expertos, como ha dicho, no solo endocrinos, sino también nutricionistas, ¿no? Exactamente. La gente que se dedica a nutrición clínica, pues somos médicos, pero también, ahora que estamos aquí en el Colegio de Farmacéuticos, enfermeros, dietistas nutricionistas, veterinarios bromatólogos, es decir, es una sociedad muy multidisciplinar en la que nos juntamos todos para investigar, estudiar y promover el estudio de lo que sería la nutrición en la persona enferma, por eso se llama nutrición clínica. Nutrición clínica. Habla de la nutrición parenteral. Aquí en Salud Ahora intentamos que la ciudadanía, que nuestros espectadores entiendan los términos sanitarios en los que ustedes se expresan. Sí. De hecho, ha dicho la palabra bromatólogo y aquí hemos tenido a un bromatólogo, compañero que fue durante muchos años de usted, Ángel Caracuel. Intentamos que la ciudadanía, que los malagueños, bueno, y todas aquellas personas que nos ven a través de las pantallas, porque llegamos a todos lados con internet, claro. Bueno, pues comprendan un poco cómo se trabaja en sanidad, ¿no? Y esto de la nutrición parenteral, que lo ha dicho así como de manera muy rápida, porque es un vocablo que utilizan ustedes de manera bastante habitual, ¿por qué no explicamos lo que es? La nutrición parenteral significa introducir los nutrientes directamente en la vena, en el torrente circulatorio, en personas que su tubo digestivo o bien no podemos acceder a él, pues por ejemplo una persona que tenga una obstrucción en el esófago y entonces la comida no pasa, o bien porque no esté funcionante, pues porque tenga pues le han dado a un paciente radioterapia, quimioterapia, ese intestino no funciona bien, no consigue ese intestino absorber los nutrientes para que pasen a la sangre y mantener el estado de salud, y en esos casos pues ponemos una nutrición por la vena directamente. Sería la parte más compleja de la terapia médica nutricional. También se ponen las unidades de neonatología, ¿verdad? También, doctor? Por ejemplo, las unidades de neonatología. Y nosotros lo ponemos en los hospitales, aproximadamente pues el 2% aproximadamente de todas las personas que están ingresadas en un hospital grande, pues ahora mismo pueden estar recibiendo nutrición parenteral, pero también en personas en su casa. De hecho, una de las charlas va a ser sobre crononutrición, es decir, personas que reciben nutrición parenteral, cuándo es mejor ponerla, si por la noche, por el día, para que los ciclos del día y de la noche pues estén alineados pues también con la alimentación, en este caso parenteral, es decir, por vena. Ha hablado de la nutrición clínica. En este congreso se reúnen multitud de expertos para hablar de la importancia de la alimentación, de la nutrición en pacientes, en personas con patología o ingresadas en un hospital, previas a una cirugía. ¿Hasta qué punto es importante la nutrición, no solo desde el punto de vista de estar saludable, como podemos estar cualquier persona que estamos a priori sana? Me refiero a una persona que tenga una patología, un ingreso o, como decía, una cirugía prevista, una cirugía programada. ¿Hasta qué punto
es fundamental realmente contar con esa previsión y poder ofrecer una quizás mayor recuperación o mejor recuperación a posteriori? Pues es indispensable. 1 de cada 4 personas que ingresan en el hospital están ya desnutridos. Y lo peor no es que ingresen desnutridos, es que se desnutren durante la estancia hospitalaria si no hay un proceso de atención nutricional estructurado. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que todo paciente que ingrese en el hospital se le cribe, se le haga unas preguntas básicas, que pesar, tallar, ha perdido peso, cuánto ha comido, eso es el cribado. En el caso de que ese cribado sea de que tiene riesgo de desnutrición, hacer una buena valoración nutricional en la que nosotros estamos promoviendo no quedarnos solo en el peso y en la talla, que sería el índice de masa corporal, sino también conocer cuál es la función y la cantidad de músculo que uno tiene, porque dependiendo de la cantidad de músculo y de cómo funcione, el pronóstico de los pacientes es peor. Y pautar ese tratamiento médico-nutricional, que puede ser desde modificar la dieta basal, y ahí entran los bromatólogos, todo el personal de alimentación, poner un suplemento nutricional que ha demostrado que disminuye mortalidad. Estamos hablando de que tratar a 40 personas reduce la muerte de una persona hospitalaria, eso casi ningún fármaco hace eso. Y si no, nutrición por sonda, pues por sonda nasogástrica, por sonda o nutrición parenteral. Entonces, abarca, ya digo, pues desde la dieta hasta la nutrición parenteral, pero todo eso sería la terapia médica nutricional y hay que aplicarla pues con las bases científicas de cualquier otra disciplina científica, ¿no? Con medicina basada en la evidencia. ¿Qué es lo que está demostrado? Porque si un paciente está desnutrido y no lo tratas, pues va a ir peor, va a tener más complicaciones, más infecciones, más mortalidad intra y sobre todo va a perder calidad de vida. Que le va a costar luego mucho más recuperarse. Mucho más recuperarse. Por tanto, es indispensable y de hecho en el año 2022 se promulgó lo que sería la Declaración de Viena, que es decir, el cuidado nutricional en los hospitales es un derecho humano, en el que se une el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Se juntan los dos y por tanto en todos los hospitales tiene que haber unidades de nutrición, como tenemos nosotros en nuestro hospital regional o en el hospital clínico, para prevenir esa desnutrición relacionada con la enfermedad o para tratarla, porque hay personas pues que por su propia enfermedad, pues si tienes pues un cáncer de esófago y no puedes tragar, lógicamente vas a tener más tendencia para desnutrirte, pero si nosotros actuamos desde el principio, esa desnutrición no se va a producir. Claro, por eso es importante que muchas veces la gente, bueno, pues critica, sobre todo quien no ha estado ingresado en un hospital, critica la comida de hospital y sin embargo, a pesar de que, bueno, aquí hemos hablado de que al contrario hay premios incluso en nuestras cocinas de los hospitales malagueños, están detrás profesionales, bueno, cualificados y eso no es coger una lista de la compra y hacer un menú, no, eso tiene mucha más historia detrás, intervienen los servicios de endocrinología y nutrición y realmente es importante que el paciente coma lo que se le está poniendo porque eso tiene detrás unos criterios, ¿verdad? No es, no me gusta esto y entonces mi familiar me trae un bocadillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es parte de la recuperación, es parte de la ayuda a la recuperación, ¿verdad? El servicio de alimentación de los hospitales forma parte del tratamiento de los pacientes, eso lo tienen que saber los ciudadanos y los usuarios de la sanidad, pero es que además nosotros como servicio de endocrinología y nutrición controlamos que esos menús estén bien orientados a la patología que queremos tratar. Y además tenemos veterinarios bromatólogos que controlan la calidad desde las materias primas hasta que llega la bandeja a la cama del paciente. Es muy interesante ver cómo pues, se hacen controles pues, de temperatura, de microbiología, de manera que hay una trazabilidad de todo el proceso para evitar pues problemas de salud, incluso dentro de un hospital que sería mucho peor que en la calle, ¿no? Indudablemente. Sí. Bueno, y como endocrino, inevitablemente tenemos que hablar, bueno, estamos hablando de alimentación, eso es, evidentemente es un tema y de nutrición en este caso, ¿no? Mejor dicho, que siempre un poco va aparejado, aunque luego hablaremos también de diabetes, si nos da tiempo, porque esta conversación está siendo muy interesante. Doctor,
cada especialidad tiene un poco sus caballos de batalla, ¿no? Y aquí a veces, bueno, y en muchas otras especialidades, precisamente se pone enfrente a algo completamente diferente a otra cosa, a otro aspecto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la obesidad. Ustedes tratan y combaten la obesidad, pero por contra también están, por ejemplo, presentes en la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Civil, sí, donde tratan a pacientes con bulimia, anorexia. ¿Qué es más complejo de tratar? ¿Es más complicado ayudar a una persona que tiene un problema de obesidad o a una persona que tiene un problema bueno, pues de falta o de ingesta o de complicaciones a la hora de...? Es difícil de comparar. El tema de la obesidad es un problema más poblacional y, por un lado, a las personas que ya están obesas las tenemos que tratar de forma individualizada y es relativamente fácil perder peso a corto plazo, pero lo que difícil es mantenerlo. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. A todo el mundo es difícil, pero quizás como sociedad deberíamos de trabajar en la prevención, porque la obesidad es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad crónica que además es recurrente, todo el mundo lo sabe. Que conlleva otras patologías. Exactamente, claro, que conlleva otras patologías y que por tanto deberíamos de trabajar como sociedad, no solo los médicos, también los medios de comunicación, los ingenieros que hacen los caminos, las ciudades se tienen que hacer saludables, que haya parques, que haya carriles bici. Todo eso influye. Todo contribuye. Todo, ¿no? Contribuye también la forma de comer que tenemos, pero también la forma de envolver la comida, los plásticos que nos estamos comiendo, todo eso influye y por tanto es un problema multifactorial que tenemos que abordar como sociedad. Pero ya con el paciente delante, el paciente obeso, la persona con obesidad que sufre esa enfermedad, pues tenemos mecanismos tanto, bueno, pues con cambios en los estilos de vida, en la dieta, pero también, bueno, pues recientemente también hay fármacos que son que útiles. No hay que abusar de ello y siempre bajo una prescripción, hombre, evidentemente. Lógicamente. Bueno, pero hay quien intenta conseguirlos por internet. Bueno, por desgracia, de hecho se acaba. La gente famosa, tenemos un problema realmente de salud pública a la hora de recurrir a determinados fármacos como estos, que son un poco, se venden como un poco milagro, pero lo que por un lado puede ser un milagro, por otro lado puede ser una catástrofe si no se hacen las cosas como deben. Se deben utilizar siempre bajo prescripción médica y con un seguimiento adecuado, pero además que no se puede banalizar el tratamiento farmacológico. Lo que sí es cierto que hasta ahora nunca habíamos tenido fármacos tan eficaces. Y tan seguros, entonces pues por eso cada vez se utilizan más. Claro, y en lo que respecta a las conductas, a los trastornos de conducta alimentaria, doctor, entiendo que, bueno, tienen en la unidad del Hospital Civil una unidad multidisciplinar compuesta por profesionales de distintas especialidades, bueno, pues una unidad modélica en toda España, porque hay muy pocos centros como el nuestro, es una unidad abierta, por un lado, en el que trabajan, bueno, pues lógicamente psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, dietistas, endocrinos y todos juntos, bueno, psicólogos, todos juntos. Lo que intentamos es pues modificar ese trastorno alimentario para que recuperen su vida, ¿no? Porque es una enfermedad que afecta mucho a la calidad de vida, porque le impide hacer una alimentación adecuada y normal. Sí. Comemos bien en Málaga, nos alimentamos bien, aquí presumimos mucho en España y en Andalucía en particular y en Málaga, ¿por qué no?, de la dieta mediterránea, por aquello de que nos baña el mar Mediterráneo, pero me parece que se nos está un poco olvidando, ¿no? Sí, bueno, gran parte de lo que comentaba antes de esa epidemia de obesidad está ocasionado pues por dejar esa dieta mediterránea pues tradicional. Y el eso de comer rápido, comer ultraprocesado, comer y la globalización, que para unas cosas es buena, pero para otras... Cada vez menos comida natural, entre comillas, pues está también pues motivando esa epidemia. Sí. Y otra epidemia que no podemos dejar de lado aquí en Salud Ahora es la de la diabetes. Cada vez tenemos, hay más datos de diabetes. ¿A qué se debe? ¿Precisamente los malos hábitos están ocasionándola? Precisamente la obesidad es el principal factor de riesgo que provoca
la diabetes. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, que es la más importante y la más frecuente, aunque la diabetes tipo 1 también es, bueno, a las personas que la sufren, pues eso es muy importante, pero en cuanto a número, el 95% de la población que sufre diabetes es diabetes tipo 2 y está muy relacionada con esos hábitos, ¿no? Exactamente, con el sobrepeso y con la obesidad. Por tanto, bueno, cada vez investigan ustedes, tienen un equipo en IDIMA, plataforma Bionant, muy potente, y también en áreas como por ejemplo la diabetes. ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que trabajan actualmente en el equipo que lidera? Pues nosotros trabajamos tanto en modelos experimentales animales, tenemos modelos de ratones que los convertimos en diabéticos, pues o bien porque genéticamente se vuelven diabéticos, o bien porque nosotros los volvemos diabéticos cambiándole la forma de comer. Entonces investigamos qué nutrientes, pistas, ¿no? Exactamente, qué nutrientes son los más adecuados pues para prevenir esa diabetes, y después también utilizamos fármacos para en esa línea de ratoncitos que a lo mejor debían de convertirse en diabéticos o engordar más, pues que engorden menos, con nanopartículas, con tratamientos cannabinoides, que bueno, que son derivados, músculo, por en fin, tanto, sí, ¿no? sí, De la tenemos bastante investigación y después una investigación epidemiológica que es, nosotros somos los que publicamos el primer trabajo en el que se definía cuál es la prevalencia de diabetes en toda España, ¿no? Pues que era el 15%, el 14-15% de toda la población tiene diabetes. Y va en aumento, Y va ¿verdad, en aumento, doctor? y además sigue aumentando de forma progresiva, y no solo a nivel de Europa, sino a nivel mundial. Sí. Bueno, pues tenemos que tomar nota de todos esos consejos nutricionales, evidentemente en casa, y bueno, evidentemente si tenemos a alguien con una patología, pues tener muy presente los consejos de profesionales como los que se van a reunir a partir de hoy, y ya mañana y pasado continuarán en el Congreso, pues es importante tener en cuenta las consideraciones y consejos de los profesionales sanitarios. Si me permite, sí, por supuesto. He comentado que 1 de cada 4 personas ingresan desnutridos, y si usted lo viera, pues le puede parecer que están normonutridos, porque por fuera parece que tienen sobrepeso u obesidad. Parece que nos vamos parece que la desnutrición nos tenemos que ir con mala cara. Claro, nos tenemos que ir a personas muy con un peso muy bajo. Sin embargo, prácticamente de todas las personas que ingresan desnutridas, solo un 10% tienen el peso bajo. El resto han perdido peso y han perdido masa muscular. Por eso nosotros estamos empeñados en hacer lo que sería la valoración morfofuncional. Efectivamente, es decir, que hace unos días lo contamos aquí en Salud Ahora, que el IMC ya ha quedado el IMC se ha quedado anticuado. Entonces ya. Nosotros tenemos técnicas novedosas y no tan novedosas. A veces en países con menos medios, pues con medir las circunferencias del brazo y de la pantorrilla puede ser suficiente. Pero bueno, nosotros tenemos bioimpedancia, tenemos densitometrías, tenemos TAC, tenemos ecografía que hacemos para medir esa cantidad de músculo, y después técnicas pues tan fáciles como levántate de la silla, anda un poquito y vuélvete, ¿no? Para ver la función, porque eso es lo que predice las complicaciones, y no tanto el peso ya no nos vale. Pues hay que cuidarse por dentro y por fuera, doctor. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud Ahora, y le deseamos el mayor de los éxitos en el Congreso. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias. Una catarata es una enfermedad del ojo que consiste en una pérdida de la transparencia del cristalino. El cristalino es una lente natural que todos tenemos dentro del ojo, y con el paso del tiempo, habitualmente cuando uno cumple años, pues empieza a perder transparencia. Entonces lo que uno puede notar cuando tiene cataratas es que empieza a ver peor, básicamente, como que pese a que use gafas o que vaya a la óptica, por mucho que cambie los cristales, como se trata de una pérdida de transparencia de una parte del ojo, no consigue ver mejor. Tiene diferentes síntomas. El más básico es, en general, que ve peor. Incluso los colores se pueden empezar a ver un poquito más apagados, como una pérdida de vivencia de los colores. Y además se caracteriza porque suele ser progresivo, es decir, algo que va muy poco a poco.
Otros síntomas que puede dar a veces sensación de deslumbre cuando uno va conduciendo y por la noche, y después en muy pocas ocasiones también puede ocasionar dolor, pero eso en muy pocos casos. Estamos en lo que nosotros consideramos la perla de nuestro servicio, que es la parte del quirófano, del prequirófano, digamos, donde tenemos situado el láser de femtosegundo y el láser que utilizamos para la cirugía refractiva, ¿no? En concreto, este láser que tengo al lado, que es lo que llamamos un láser de femtosegundo, esto tiene ese nombre por la velocidad a la que actúa el láser. Se mide en femtosegundos, son unidades de tiempo extremadamente cortas. Es una tecnología originalmente militar y que básicamente lo que nos permite es hacer cortes a través de estructuras que sean transparentes, que en el ojo hay muchas, el cristalino, la córnea y demás, con una precisión extraordinaria, es decir, no una precisión de milímetros, sino una precisión de micras, ¿eh? Podemos programar el láser para que nos haga determinadas incisiones en la córnea con un ángulo determinado, con una forma determinada, etc. Podemos también hacer que nos haga cortes en la superficie del cristalino con medidas alucinantemente exactas, como decir que nos haga un corte a 14 micras de profundidad y luego que nos fragmente el cristalino, la catarata, para que nos entendamos un poco más fácilmente, del modo que queramos, con el patrón que queramos, en 4 trozos, en 12, en 18... ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, pues esto es para facilitar y hacer mucho más previsible y exacta la cirugía de la catarata. La cirugía de la catarata tradicionalmente se hace manualmente, con las incisiones que se hacen con un cuchillete calibrado, la apertura de la superficie del cristalino pues la hacemos manualmente con una pinza y luego la fragmentación del propio cristalino también a través del faco fragmentador o del faco emulsificador. Sin embargo, cuando utilizamos este tipo de tecnología, las partes más importantes, que deben ser más precisas de la cirugía, nos las hace el propio láser, de modo que solamente tenemos que colocar aquí al paciente, acoplar la máquina al ojo del paciente, decidir qué parámetros queremos actuar y automáticamente el láser lo hace con una precisión fuera de lo que es posible hacer con la mano. Una vez hecha la acción del láser, la fragmentación, etc., el siguiente paso es llevar al paciente a lo que es el quirófano, que lo tenemos al lado, y en ese quirófano lo que hacemos es extraer estos fragmentos que nos ha hecho el cristalino, el láser de femtosegundo en el cristalino e implantar en el propio saco del cristalino la lente intraocular que tenemos que poner a todo paciente que operamos de catarata. Esto nos da una ventaja, además de todo esto que son ventajas enormes, nos da una gran ventaja respecto al centrado de las lentes, es decir, cuando utilizamos lentes más complejas, que cada vez utilizamos lentes que tienen más posibilidades en el sentido de que el paciente vea de lejos, de cerca, a distancia intermedia, sin tener que utilizar gafas, o con una necesidad de gafas mínimas, es muy importante el perfecto centrado de las lentes. El láser nos permite un centrado de la lente con una perfección extraordinaria. Nosotros siempre vemos al paciente antes y aparte de la catarata pues estudiamos la retina, la mácula, cómo está la tensión y así podemos hacernos una idea previa de cuánta visión puede recuperar. Pero lo más normal, un paciente normal que solo tenga catarata es que recupere casi el total de la visión. Hacemos una operación ambulatoria que ese mismo día va a casa de unos 20-30 minutos y con una recuperación pues, muy pronta. No es posible manualmente lograr una perfección tal como consigue el láser de femtosegundo. En mi opinión, el láser de femtosegundo es el futuro de la cirugía de la catarata. Bueno, es una realidad porque nosotros ya lo utilizamos y en otros centros también. Eso te da una garantía, una seguridad y una exactitud que manualmente, y yo llevo hecho unas cuantas cataratas y ni mucho menos consigo la perfección que consigue el láser, por supuesto. Os vengo a hablar de los grupos GRAFA, que significa Grupo de Afrontamiento de la Ansiedad.
Es un programa que ya llevamos desde hace un tiempo en atención primaria y que se trata de tratar la ansiedad desde aquí. O sea, hablamos de grupos de psicoeducación de ansiedad, digamos, de intensidad moderada a leve y que solo requieren de un adiestramiento psicológico de baja intensidad. Cuando la ansiedad se convierte en un problema mayor, lógicamente pues se deriva a salud mental. Pero sí que se ve la utilidad de que desde aquí nosotros abordemos directamente a la gente que, bueno, pues en algún momento pues ese mecanismo que tenemos todo operativo para reaccionar ante el problema, pues se nos va de madre. Se nos va de madre y nos origina otro problema, ¿no? Que es la ansiedad. Tenemos desgraciadamente una epidemia, una pandemia de ansiedad en todos los lugares de trabajo, en todos los tipos de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta voraje lo que intenta de alguna manera es dar herramientas para poder trabajar con esa ansiedad que, bueno, pues mi mente va por su cuenta, no puedo dormir, no puedo adaptarme y desgraciadamente los fármacos no lo arreglan todo. ¿Qué puedo hacer si tengo estos problemas de ansiedad? Pues desde atención primaria os lo ponemos fácil porque ya está instaurado en todos los centros de salud. Simplemente acudir a mi enfermero de familia o a mi médico de familia y le cuento un poco pues que la ansiedad me desborda, ¿no? De alguna manera él se va a poner a hacer un seguimiento activo y una de las partes de ese seguimiento, cuando con guías de autoayuda o con intervención básica no se consigue mejorar los síntomas, pues es formar parte del grupo. ¿Qué es el grupo GRAFA? Pues son 8 sesiones de 2 horas de duración semanales. Son un día a la semana, durante 8 semanas, donde entrenamos, pues lo que he dicho antes, psicoeducación, pero sobre todo técnicas de relajación, ¿no? Lo importante de aquí es la experiencia, ¿no? El poder acceder a ese estar en paz conmigo, a ese relajarme no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo, o sea, si tienes algún problema de este tipo, acude a tu enfermero o a tu médico y pide ayuda. Un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga y de IBIMA Plataforma Bionan está trabajando en un estudio que quiere evidenciar el beneficio de consumir aceite de oliva virgen extra y su protección para la salud cardiovascular. Aseguran que las propiedades del producto oleícola son múltiples y que aún quedan muchas más por descubrir. El consumo del aceite de oliva se ha demostrado ya en numerosos estudios desde hace ya bastantes años que es imprescindible para el mantenimiento de la salud. O sea, se ha demostrado que previene diabetes tipo 2, se ha demostrado que previene enfermedades cardiovasculares, no solo tipo infarto de miocardio, sino también arteriopatías periféricas, que también están relacionadas con la salud vascular. Y bueno, eso se ha visto en numerosos estudios que gracias a su poder antioxidante, su poder antiinflamatorio, y estos compuestos, como son los polifenoles, que ejercen estas actividades, pues se ha visto que, bueno, que es capaz de prevenir todas estas enfermedades crónicas que al final son las que tienen mayor mortalidad en nuestra sociedad. Por este motivo, este equipo multidisciplinar ha decidido analizar los polifenoles del aceite de oliva, unos compuestos naturales que le dan sabor y aroma, pero que además tienen capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Los fenoles son compuestos naturales, compuestos bioactivos que encontramos en muchos alimentos, tanto verduras, alimentos como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra. Es importante detallar eso porque no todos los aceites de oliva tienen un contenido razonable de polifenoles. Hablamos de polifenoles o de fenoles, el término químico más exacto sería el de fenoles. Pero lo importante de estos compuestos es que tienen un poder antioxidante muy grande y además están implicados en diferentes vías metabólicas, tanto enzimáticas, por ejemplo,
una vía muy importante que los fenoles pueden alterar desde un punto de vista de reducirla son todos los procesos inflamatorios. Particularmente a nosotros nos interesa mucho todo lo relacionado con la enfermedad cardiovascular, que conocemos desde hace ya tiempo que es una enfermedad de base inflamatoria y por tanto esa actividad de esos compuestos fenólicos, tanto antioxidante como antiinflamatoria y alguna otra consideración que podemos hacer más adelante, son fundamentales para que se puedan utilizar de forma preventiva. Parte del estudio consiste en demostrar estos beneficios en un producto muy local, como el aceite de oliva, que se emplea en gran medida en nuestra alimentación y que no es aconsejable sustituir por otras grasas, puesto que beneficia a la salud cardiovascular. Esto no quiere decir que los medicamentos que usamos como base del tratamiento de los factores de riesgo haya que abandonarlos, sería un disparate, pero aquí tenemos ya dos puntos de vista: prevención desde la adolescencia, desde la infancia si es posible, con una dieta saludable y con actividad física, y por otro lado considerar al aceite de oliva virgen extra como un potencial alimento o medicamento a la hora también de que participe en esa prevención. Hay factores muy importantes a tener en cuenta. Antes decíamos efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante, pero es que algunos de los compuestos bioactivos de estos fenoles contenidos en el aceite de oliva virgen extra tienen efecto antiagregante. Por ejemplo, potenciarían el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina, que cualquier persona que tenga factores de riesgo cardiovascular o haya tenido un evento cardiovascular sabe que puede formar parte de la medicación que va a tomar durante toda su vida. Pues bien, tenemos en el aceite de oliva virgen extra un excelente aliado para mejorar esa capacidad antiagregante de la aspirina. Siguiendo la idea de un equipo de investigadores del Instituto de la Grasa del CSIC en Sevilla, que han aislado fenoles del alperujo, un compuesto que se desecha en el proceso de elaboración del aceite, quieren constatar si este, en combinación con otros compuestos, también potencia los mencionados beneficios. Entonces, hemos intentado ir desgranando los mecanismos de acción de cada uno de estos fenoles, viendo cuál es el nivel de eficacia que presentan frente a la enfermedad cardiovascular y añadiendo una idea, que no es una mala idea: buscar un procedimiento para aislar fenoles de ese alperujo muchísimo más barato en relación con el aceite de oliva virgen extra y además añadirle algo muy importante: una fibra soluble, la pectina. Y esa fibra soluble va a participar en un proceso extraordinariamente importante dentro de toda esa inflamación que es el cuidado de la microbiota. La microbiota, que son esas bacterias que conviven con nosotros y que tanto bien nos hacen, en ocasiones, en algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, se pueden ver alteradas. Esa alteración favorece la inflamación y esa inflamación perjudica la evolución de la enfermedad cardiovascular. Por este motivo han decidido perfilar la acción y el beneficio de los fenoles para que la microbiota tenga una adecuada estructura. Pues sí, los polifenoles y la microbiota están muy relacionados, porque al final la microbiota intestinal, que son la colección de bacterias, ¿no?, que viven en nuestro intestino, ¿no?, pues al final se alimentan de todo lo que nosotros no digerimos. Cualquier cosa que nosotros no acabemos de digerir, ya sea fibra o polifenoles o cualquier otro compuesto de la dieta, llega allí y estas bacterias lo utilizan para alimentarse a ellas. Puede afectarse a través de estos compuestos que las bacterias generan, que la microbiota intestinal genera. Hay compuestos que van a favorecer que la barrera esté fuerte y hay compuestos que van a hacer que la barrera pues, se rompa o genere, llamémoslas, grietas. ¿Vale? A través de esas grietas van a entrar compuestos que no deberían de entrar, ¿vale? Entonces ahí es como la microbiota va a favorecer o va a tener efecto en el desarrollo de enfermedades que en un principio podríamos pensar que con las que no deberían de tener relación porque están en partes del cuerpo que no están directamente conectadas con el intestino, como pueden ser enfermedades cardiovasculares o incluso enfermedades neurológicas.
Entonces, todos estos compuestos que las bacterias generan a través de polifenoles, pues muchos de ellos tienen la capacidad de reparar la barrera intestinal o de hacerla más fuerte, evitando que estos compuestos dañinos pues penetren en la sangre y puedan ejercer ese efecto inflamatorio o ese efecto pro-oxidante que al final pues bueno, incrementa el riesgo, ¿no?, de vasculopatía o de enfermedades coronarias o cardiovasculares como estamos comentando. Una vez concluya la fase preclínica en laboratorio, pasarán a un ensayo clínico con pacientes de atención primaria, fundamentalmente en personas con alto riesgo cardiovascular y diabetes tipo 1 y 2, para trabajar en la salud de su endotelio.